Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Te saluda Cristian Solari. Un gusto compartir contigo otro de estos encuentros. Y creo que hoy tenemos una propuesta súper especial con dos invitados muy notables del mundo de la preparación física del fútbol. Estamos con Miguel Ángel Campos y con José Jiménez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo Muy bien, bien, todo bien. Cristian. Muchas gracias por la invitación a participar aquí en tu espacio y encantado de compartir contigo y con tu audiencia pues todo el contenido que podamos y todo el conocimiento que podamos. Lo mismo, Cristian, agradecido por tener el placer de poder compartir contigo y todas las personas que siguen tu trabajo un buen ratito hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Que es preparación física y fútbol, se presupone. Sí, sí, señor, totalmente de acuerdo. Bueno, no, el honor es mío de que ustedes estén aquí, realmente me siento muy agradecido. Y los voy a presentar, déjenme presentarlo más formalmente a ambos. Miguel Ángel Campos Vázquez ha trabajado durante los últimos 25 años como preparador físico en diferentes equipos del fútbol profesional, en primera y en segunda división de la Liga Española. Es un referente de la preparación física en España. Es doctor en ciencias del deporte y también profesor asociado a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha trabajado en equipos como el Cádiz, el Granada, el Levante, el Almería, la Selección Nacional Absoluta de Argelia, el Watford de la Premier League de Inglaterra y en este momento es actual preparador físico en categorías inferiores de la Selección Española de Fútbol. Miguel Ángel, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Y José Jiménez Iglesias está vinculado desde su época de estudiante al Cádiz, siempre fue un estudiante muy destacado y por supuesto comenzó en el Club Cádiz y hoy cumple ya 6 años, 6 temporadas, actualmente siendo el máximo responsable del departamento de rendimiento de la academia y es actual Sport Scientist del club y acompaña al primer equipo también junto al preparador físico del staff principal. Así que bueno, muy bienvenido también, José. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, y es importante destacar que tenemos la presencia de estos dos notables preparadores físicos porque han escrito un libro muy, muy interesante que yo creo que es súper recomendable para todo preparador físico de fútbol, porque, bueno, es una propuesta que realmente está dando mucho que hablar. Yo quiero también ser sincero en este caso. A mí me ha inspirado mucho, soy de podcast, a mí me gustan mucho los podcasts, me ha inspirado mucho los podcasts que han grabado ellos con Alex de la Vega, que las recomiendo escuchar su Inside Sport Science, creo que se llama el podcast de él. Así que bueno, hay dos capítulos muy interesantes, así que se los recomiendo escuchar. Y bueno, hoy vamos a hacer otro tipo de charla con ellos, pero que seguramente nos van a enriquecer mucho. Bueno, vamos a decir el nombre del libro. El libro es Periodización Integral, un modelo holístico para el fútbol actual de la sala al campo. No sé quién de los dos quiere empezar, pero bueno, ¿qué los motivó a escribir esta propuesta? Yo creo que debería empezar Miguel, que fue la persona que a mí personalmente me abrió la puerta, a partir de la cual nos unimos y creo que surgió esta idea. Así que creo que él debería empezar el proyecto como fue en su día. Pues adelante. Bueno, pues sí, en realidad yo creo que cualquier persona que lea el libro, cualquier profesional, lo va a entender un poco en el prólogo. En el prólogo se intenta explicar bastante bien, por lo menos en el prólogo que hice yo y luego cómo lo explica también José en su prólogo. Cada uno de los autores tenemos un prólogo y se expone cómo fue el inicio del libro desde mi perspectiva y de su perspectiva. Creo que es algo que ha quedado, para mí, bonito, ha quedado bueno, natural y un poco describiendo cómo fue la situación. El modelo nace de problemas que nos encontramos en el campo. Yo durante mucho tiempo he sido una persona, bueno, pues como has dicho, tengo una trayectoria profesional más o menos amplia y me he solido encontrar con un tipo de problema similar a lo largo del tiempo en diferentes equipos. Y ese problema iba muy relacionado con la estabilización del rendimiento a largo plazo, es decir, con que el equipo sea capaz de mantener un rendimiento constante y elevado durante toda la temporada. ¿Qué pasa? Que bueno, nos encontramos en la actualidad con una metodología de entrenamiento basada fundamentalmente en el uso de situaciones jugadas por parte de entrenadores y evidentemente el campo de la ciencia del deporte
y de la investigación ha aportado muchísimo conocimiento a nivel de, bueno, pues de la carga que se puede acumular con este tipo de tareas, de las variables moduladoras, de la intensidad en este tipo de tareas, etcétera. Y todo eso nos ha hecho, bueno, pues tanto a los entrenadores optar por este tipo de tareas como a los preparadores físicos estar preparados para poder implementar ese tipo de tareas en la dosis y en el momento oportuno. ¿Qué pasa? Que también ha habido una evolución muy importante en cuanto al entrenamiento de fuerza. Lo que hace 20 años era una excepción, hoy en día es una parte importantísima de la formación de los jugadores y digamos que en el mejor de los casos, pues ambas metodologías, lo que se aplica en el campo y lo que se aplica en la sala de musculación, han llevado patrones de periodización en el mejor de los casos que han sido, bueno, unos patrones definidos, pero no digamos, surgidos de una naturaleza propia, de una naturaleza común, es decir, que hayan podido tener diferente tipo de orientación. La propuesta del libro para intentar dar solución a esos problemas en el campo, es decir, saco al jugador, el jugador entra en la sala de musculación, realiza una serie de trabajos, sale con una sobrecarga y se enfrenta a realizar en el campo un tipo determinado de entrenamiento que no sabemos si ese tipo de entrenamiento puede estar adaptado a lo que pasó en el gimnasio o va por otra vía diferente. Y de ahí surge un poquito la necesidad de pensar y de reflexionar sobre qué tipo de periodización, qué tipo de planificación, qué tipo de estrategia podría ser capaz de integrar, y de ahí el nombre del libro, Periodización Integral, de integrar ambos componentes del entrenamiento bajo unos pilares sólidos y definidos que permitan a los jugadores expresar un alto rendimiento durante toda la temporada. Básicamente, ese es el inicio de cómo se fraguó la redacción del texto. Interesante. No sé si, José, querés agregar algo más. O... Sí, básicamente seguí en la línea de lo que ha dicho Miguel Ángel. Cuando tú te enfrentas a la preparación física de un equipo de fútbol, yo creo que lo que todos sabemos, ¿no? Lo prioritario se da en el verde. El 90% del tiempo que experimenta un jugador y por ende la carga que soporta viene directamente de lo que es el terreno de juego, ¿no? Entonces creo que tradicionalmente y por suerte ya al menos se entrena la fuerza como algo que es una piedra angular en la preparación física de cualquier deportista, no solo futbolista, pero que muchas veces se introducía este tipo de trabajo de manera indiscriminada, toca fuerza. Se proponían una serie de contenidos sin verdaderamente atender a qué estrés podía ser el que habría sufrido ese jugador o se presupone que iba a sufrir en base al diseño de la sesión que se ha hecho en ese campo, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos con la periodización integral es proponer un análisis mecánico de esos distintos movimientos que van a generarse a través de las métricas de GPS como carga externa en las situaciones jugadas, en el 90% del entrenamiento, que es ese entrenamiento en el verde, y en base a eso complementar, en base a ese análisis, con movimientos que no sean los prioritariamente sobrecargados en esas tareas de campo. ¿Para qué? Para buscar un efecto compensatorio y aprovechar esas ventanas para dar una dosis de estímulo neuromuscular a esos movimientos que ya llevan de por sí intrínseca una carga que experimenta el jugador y no caer en la iatrogenia. La iatrogenia es un término que viene de la medicina, pero que me gusta aplicar al ámbito del entrenamiento. Y es que muchas veces si te pasas con la dosis de un medicamento, lo que consigues es enfermar. Entonces, si nosotros tenemos el análisis de un jugador o del equipo en completo que hemos conseguido, por ejemplo, métricas de sprint muy elevadas y presuponemos que eso da lugar a un estrés en la cadena posterior, no será el momento idóneo para trabajar en la sala movimientos que vayan orientados a la cadena posterior, porque podríamos caer en esa iatrogenia, o lo presuponemos. Todo esto, evidentemente, en un proceso complejo, ayudado de informes de servicios médicos, de control de carga interna a través de RPE, Wellness y todas estas herramientas que creo que ya conocemos. Perfecto, perfecto. Entonces, la idea central sería equilibrar, compensar de alguna manera lo que el jugador realiza en el campo de juego, porque es cierto, las últimas tendencias, digamos, si analizamos el juego, es que los entrenadores vienen de metodologías jugadas, ¿no? Y esto a lo mejor de alguna manera desequilibra un patrón de referencia que los preparadores físicos por ahí tenemos en la cabeza, pero que luego
a la hora de ver el entrenamiento que propone el entrenador, a lo mejor se ha quedado corto en algo, de ahí los famosos entrenar, por ejemplo, high speed running en pequeñas dosis, o viene por ahí el tema, ¿verdad? Y sobre todo, esto de la fuerza, ¿cómo lo estructuran ustedes? Digamos, siempre de manera previa o de manera posterior a la sesión principal. Y ¿dónde está el punto, digamos, de equilibrio, ¿no? ¿Qué miramos? Miramos esos datos, como dices tú, de GPS y a partir de ahí busco cuál es el patrón que voy a seguir, o hay alguna otra referencia que me esté dando, digamos, luego la prescripción, ¿no? De lo que vamos a hacer. En el tema del trabajo de fuerza, mira, te sigo los pasos de lo que hacemos a día de hoy y una propuesta real. Lo primero que se ve es qué pretendes tú realizar a lo largo de la semana que viene, ¿vale? Entonces, yo digo, mi microciclo puede estar, según la periodización integral, vamos a orientarlo a esta serie de métricas y dentro de esa serie de métricas la carga se va a acentuar en una métrica determinada. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es cuál va a ser el diseño de nuestro microciclo previo a que se desarrolle, ¿no? Porque, bueno, con todas las tareas que ya se tienen, obviamente tú sabes que es tarea utilizada para sobrecargar ciertas variables. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es analizar la carga que arrastra el jugador para hacer consideraciones individuales en esos jugadores de un microciclo previo a otro. Vemos variables como podrían ser la variabilidad de la carga a través de los Z-score y ver si en alguna variable concreta había un spike load que pueda ser llamativo y que nos esté dando información sobre que esa variable puede suponer un problema en el microciclo posterior por un desequilibrio de tensiones. También analizamos evidentemente de la semana anterior el ratio entrenamiento-partido para ver verdaderamente si ese jugador se ha pasado, ha llegado o no ha llegado, está sobreestimulado o infraestimulado en una métrica concreta. Entonces, primero vemos la dosis general en base a lo que le vamos a proponer al grupo y posteriormente hacemos matices individuales en función de lo que el jugador viene arrastrando con el dato directo en base a carga externa. Y luego durante la semana, evidentemente, escuchamos al jugador, vemos sus cuestionarios wellness por la mañana, recibimos información de los servicios médicos y en base a eso vamos matizando a lo largo del microciclo que se va dando en cuestión. Y una cosa que ya es rizar el rizo totalmente, que es lo idílico para mí, pero también difícil de llevar por tantos recursos personales como temporales y culturales de los jugadores, es que la sesión del -4 que proponemos nosotros en base a ese microciclo, ya la maticemos totalmente de una manera como de manera individual haciendo microsesiones de trabajo a los jugadores y viendo además la carga que ha experimentado el jugador ese día en el -4 propuesto, que generalmente suele ser, quitando métricas de velocidad, de los más duros dentro del microciclo. Entonces eso sería un poco el análisis en sala. Claro, claro. Y Miguel, en este caso, digamos, ¿cuáles son los ejercicios, a lo mejor en gimnasio, más utilizados? Se habla mucho de los vectores, ¿no? De fuerza, este tipo de entrenamiento con bandas elásticas que son muy importantes, además de los tradicionales o los ejercicios. Eh, ¿Cómo diseñas, cómo eliges, digamos, la rutina, la tabla del jugador? ¿Esto es general o también imagino que se va seleccionando de acuerdo a las deficiencias o cosas que hay que equilibrar de cada uno, ¿no? Yo antes que eso y en relación también a la pregunta anterior, me gustaría matizar que para que la gente se sitúe y la gente que no conozca el libro se sitúe un poco, el modelo de periodización integral es un modelo claramente condicional. Es decir, ahora mismo los modelos de periodización que son más utilizados en el mundo del fútbol por preparadores físicos y entrenadores, pues podríamos destacar la periodización táctica, que es ampliamente seguida, que es un modelo eminentemente táctico, aunque en determinados sectores se haya querido trasladar hacia lo condicional. O sea, la naturaleza de ese modelo es un modelo El eje es eminentemente táctico, táctico. claro. Exacto. Luego tenemos el microciclo estructurado, que es un modelo que nace en el Fútbol Club Barcelona y que aplican en todas las categorías y equipos del club, que es un modelo fundamentalmente cognitivo. Y luego tenemos otros modelos que andan un poco a caballo entre todo eso, como el de Verheijen o los propuestos por Casamichana, o simplemente la alternancia de estímulos a lo largo de la semana. Nuestro modelo es un modelo claramente condicional, pero en el que tenemos siempre presente al entrenador en todo momento. Es un modelo
a mí me gusta definirlo como un modelo condicional que permite desarrollar al entrenador su modelo de juego para conseguir unos patrones claros y definidos bajo unas premisas comunes. Es decir, esa periodización integral tiene presente al entrenador y tiene presente, y ya entro en más detalle respecto a la pregunta, los 3 pilares que entendemos que sustentan a nivel de metodología a esta propuesta, que son el uso de tareas jugadas, el uso de lo que denominamos como otro tipo de tareas, donde está el entrenamiento interválico, las tareas de transiciones, el entrenamiento puramente táctico y el entrenamiento de fuerza, por así decirlo, que es donde pues José Jiménez es un auténtico maestro. Entonces, en relación a lo que me preguntas, siempre se parte de lo que nace en el campo, de lo que se va a hacer en el campo. Perfecto. El modelo intenta respetar principios básicos del entrenamiento y a partir de ahí nace. ¿Cuáles son los principios básicos del entrenamiento? Pues son el incremento progresivo de la carga, la especificidad, la variedad, la ondulación de la carga a lo largo del tiempo, y todo eso lo intenta respetar el modelo. Cuando lo vea el lector se va a sentir plenamente identificado. Es decir, es una propuesta novedosa, pero que tiene un fundamento en los principios de entrenamiento que siguen estando vigentes a día de hoy, pues muy, muy importante. Cuando se hace una propuesta en el campo, es decir, establecemos ciclos de 6 semanas en los que cada 2 semanas se va a tratar de acentuar la carga, es decir, de incrementar la carga sobre un tipo de tareas jugadas, es decir, combinación, número de jugadores participantes por equipo, espacio de juego, eso va a provocar que la carga se oriente hacia un determinado componente. Puede ser más hacia la aceleración y desaceleración, más hacia la alta velocidad y el pico de velocidad, o más hacia un poco una vertiente más mixta donde predominen los cambios de dirección, etcétera. ¿Cómo se construye la tarea o cómo se construye el trabajo de la sala? Pues intentando activar al jugador para los componentes que van a ser solicitados en el campo, pero no sobrecargarlo sobre esos componentes, sino intentar trabajar otros componentes de la carga, otro tipo de movimiento, otro tipo de estrés muscular, que es el que no va a sufrir el jugador en el campo. Esos ejercicios, que seguramente José te puede decir con mucha más claridad, bueno, pues van a ser diseñados siempre teniendo presente cuál es la estimación de lo que vamos a hacer en el campo, lo cual está basado en ese modelo de 6 semanas en el que cada 2 semanas se va alternando la orientación condicional y, por tanto, el tipo de combinación, número de jugadores, espacio de juego hacia el que de forma predominante va a estar dirigido el entrenamiento. Claro, claro. Vas a diseñar de acuerdo si es espacio amplio del día más de resistencia o el espacio pequeño del día más de intensidad de aceleración y desaceleración. Sí, O pero con un transición. matiz. Yo creo que hay un matiz importante, Cristian, perdona, y es que ningún modelo de los que antes he comentado había tenido en consideración esa oscilación de la carga y de la Claro, orientación de la carga a lo largo del tiempo. Los modelos principales, tanto periodización táctica como microciclo estructurado, están basados fundamentalmente en la repetición de la semana de trabajo, con matices seguramente, pero en la repetición de la semana de trabajo. esto es Y lo nosotros grande. intentamos poner una mirada siempre más allá, por eso de la estabilización del rendimiento, bueno, pues esa estructura de 6 semanas que luego será repetida a lo largo del tiempo con matices, como te he dicho, con matices en cuanto a la evolución de la carga, la distribución bueno, pues de esa carga de entrenamiento, pero en la que no nos olvidamos solo del rendimiento a corto plazo, o no tenemos en cuenta solo el rendimiento a corto plazo, sino que intentamos tener presente y trabajar sobre todo sobre el rendimiento a medio y a largo plazo. Claro, destacar esto es muy importante, como bien lo hiciste tú, que antes, por eso se llamaba microciclo patrón, ¿no? Que es siempre igual, una monotonía que tú bien ahí volvemos al principio, ¿no? Descubriste ese problema que tal vez no, el rendimiento no va a más, sino que tal vez se hace, no sé, rutinario o se cae, tal vez, en algún momento también se puede caer, ¿no? Entonces de ahí esta priorización para poder mejorar al futbolista, ¿no? ¿Qué podemos Exacto. aportar, José, de los ejercicios, bueno, de cómo se eligen y demás? Eh, si puedes matizarme más dentro de los ejercicios, porque si nos ponemos a hablar de los ejercicios podríamos grabar otro Bueno, podcast nada más que la construcción. sí, me En cuanto a la imagino. construcción, la selección, Sí, los vamos a ver como tal, sí, en base a los conte- días más importantes, ¿no? Por ejemplo, el día
de intensidad y el día de resistencia, ¿qué diferencia encontramos si miramos una planificación de fuerza, por ejemplo, ahí? Bueno, Quizás, más José, bien, perdón, quizás interesante, digo, y bueno, como el lector no conoce los tres tipos fundamentales de sesiones de sala, pues quizás interesante presentarlo y bueno, pues como tú los dominas a la perfección, pues entiendo que por ahí podríamos empezar para que la gente entienda un poco cómo va la orientación del entrenamiento de fuerza. Bien. sí, creo que eso que es lo más interesante y también va en línea a lo que me estás preguntando. Nosotros no hacemos esa categorización a lo mejor de neuromuscular, resistencia, nosotros jugamos con las densidades de juego y orientamos más tareas que son acelerativas, desacelerativas, tareas más bien de alcanzar métricas de velocidad Bien. y tareas más de ritmo que serían un poco más neutras en cuanto al estrés neuromuscular, ¿vale? Evidentemente siempre nos movemos en la estabilidad, como se tiene que mover un microciclo entre cada uno de esos microciclos, pero acentuando la carga más o menos en alguno de estos tres componentes. Como bien ha explicado Miguel, que la diferencia con la mayoría de las periodizaciones es que hay una evolución tanto horizontal como vertical de la carga. Pues viendo esas acentuaciones, nosotros lo que hacemos es, como hemos explicado antes, establecer una serie de contenidos. ¿Y cómo son esos contenidos? Si nosotros tenemos una predominancia de tareas de velocidad, de métricas de velocidad, ¿qué es lo que vemos? Suponemos que si hay una alta carga de HSR o de sprint, que el jugador ha experimentado muchas aceleraciones desde el movimiento. Acelera ya una vez que está corriendo, porque es necesario para alcanzar picos de velocidad y llegar a esas zonas donde se categoriza el HSR y el sprint. Entonces, asociaríamos esas métricas con aceleraciones desde el movimiento. Aceleraciones desde el movimiento en términos de ejercicio, para que el oyente o el lector, si no le ha quedado claro, lo entienda un poco mejor. Y tiene muchísimas variedades, pero por simplificarlo serían, por ejemplo, movimientos derivados de la familia del peso muerto, porque tienen esa localización en el estrés de la cadena posterior, ¿no? Y vas con la pelvis alta. Después, si nos vamos, por ejemplo, a las métricas, a la acentuación en una métrica acelerativa y desacelerativa, más propio de esas situaciones de densidades bajas con espacios pequeños y agrupaciones de jugadores pequeñas, pues ahí presuponemos que el jugador ha acelerado desde parado y ha desacelerado mucho. Por lo Claro. tanto, en el primer movimiento, en la aceleración desde parado, sabemos que son movimientos que se presuponen, y digo se presuponen porque el patrón de activación suele estar alterado en el 90% de los jugadores, de carga glútea, igual que cuando el jugador desacelera, se come mayormente la carga a nivel excéntrico en la cadena anterior, en el recto anterior, y también el tríceps tiene un componente importante. Entonces, si sabemos que hemos acentuado la carga en alguna de esas variables, ya sabemos qué movimiento tiene asociado. Aceleración desde parado, con las aceleraciones. Es decir, esos primeros pasos más dominantes de glúteo, donde la pelvis y la cadera suele estar más baja que en el caso de las aceleraciones desde el movimiento. Un movimiento básico a partir del cual se podrían construir sería cualquier primer paso o variantes del hip thrust, por ejemplo. Y en tema desacelerativo, ¿qué movimiento tendría asociado? Pues una desaceleración en los múltiples planos, frontal y sagital. Ujú. Y serían, por ejemplo, muchas variantes del lunge, serían, por ejemplo, un movimiento a partir del cual podríamos construir este tipo de movimientos. Y ya por último, tenemos movimientos que son mixtos, porque hemos hablado de aceleraciones y desaceleraciones, pero hay movimientos que implican ambos, tanto acelerar como desacelerar. ¿Cuáles son estas? Las reaceleraciones y una reaceleración en un cambio de plano que ¿qué es? Un cambio de dirección. Entonces, también construimos esos movimientos, teniendo en cuenta un matiz. Sabemos que si el cambio de dirección tiene una angulación mayor de 90 grados, lo podemos considerar como carga alta porque necesita una desaceleración previa grande y una posterior aceleración, según la ley de Newton, al final se transmite la fuerza de una a otra. Cuando está entre 90 y 60 grados es de carga media y cuando tiene menos de 60 grados apenas se desacelera, por lo tanto sería de bajo impacto. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo construimos nosotros? Y doy un matiz, no explico directamente todas las sesiones, invito al lector o al que no ha leído que lo vea en el libro porque se explica con mucha claridad. Cuando tenemos sobrecarga en métricas de velocidad, ¿qué movimientos no vamos a incluir en la sala? Evidentemente, esas aceleraciones desde el movimiento con énfasis en cadena posterior, toda esa familia de pesos muertos, por ejemplo, pero que como digo, se pueden construir muchísimos más ejercicios. Si por el contrario tenemos una sobrecarga acelerativa, desacelerativa, ¿qué movimientos vamos a evitar en la sala? Pues esas aceleraciones
esas desaceleraciones y lo que mencionaba antes, cambios de dirección que sean excesivamente agresivos, porque tienen una alta correlación con esa desaceleración y esa aceleración posterior. Y después, en los ciclos donde predominen más estas tareas de ritmo, que neuromuscularmente son más neutras, podríamos hacer sesiones un poco más mixtas, donde tendrían cabida tanto esas aceleraciones desde parado como desde el movimiento, las desaceleraciones y los cambios de dirección de un impacto mayor. Entonces, en base a todo esto que te acabamos de contar, Bien, bien. nosotros proponemos una manera de ciclar esos contenidos en esos bloques de 6 que ha explicado Miguel Ángel, que como ya digo, invito al lector a que si no ha tenido la oportunidad, lo lea, que se explica con bastante claridad y es bastante más visual a nivel Claro. de tablas y diseño gráfico que si lo contamos directamente en palabras, pero creo que la idea fundamental en la que se basa todo se ha explicado más o menos, sino que me corrija a mí. No, no, está, desde mi punto de vista está perfectamente explicado. La naturaleza y la esencia del modelo es intentar no sobrecargar en la sala lo que se acentúa en el campo y de forma inversa. Así que conseguimos estar trabajando siempre, bien sea en la sala o bien sea en el campo, ciertos determinantes de condición física, ciertos movimientos que son muy importantes para el rendimiento del jugador, pero no caer en ese efecto, como ha hecho José, de iatrogenia y poner al jugador al borde de la lesión o de la pérdida de rendimiento. Por eso un modelo, como venimos repitiendo, de periodización integral, intentando integrar todos esos componentes del rendimiento. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a recordarle aquí a los que están mirando el vídeo que pueden adquirir este libro en Amazon, ¿verdad? Digo bien, amazon.com, Sí. ¿sí? Y bueno, lo piden y eso les va a llegar a su domicilio. Así que bueno, les recomendamos a todos la compra de este libro que no se van a arrepentir, que es una propuesta muy interesante, muy inteligente y sobre todo con dos grandes preparadores físicos notables que, bueno, tenemos el gusto y agradezco nuevamente la oportunidad de que estén aquí. Así que, bueno, y hay otros temas también dentro del libro que quisieran destacar. Les pregunto que creen que son, digamos, como dentro de los pilares del libro que podríamos tocar. ¿Qué tema sería que tú quisieras decir, bueno, esto no puede faltar de mencionarse porque es algo... eh, he escuchado otros temas, ¿no? Por ejemplo, de la enseñanza no lineal, ¿no? De que es un juego caótico. ¿Qué podemos decir de cómo se aplica esta parte, ¿no? Mira, yo si quieres respondo a esta pregunta y después abro también otra que creo que Miguel Sí, respondería a la perfección, lo que tú que es quieras. la referente a, creo que muchas veces y en base a ciertos modelos nos hemos vuelto locos, excesivamente locos con las situaciones jugadas y todo desarrollarlo a partir del juego, que me parece un acierto, pero un acierto matizable, porque hay ciertas métricas y ciertos componentes y necesidades mecánicas y físicas que necesita el jugador de fútbol que no pueden alcanzarse exclusivamente con estas situaciones jugadas. Y creo que en uno de los capítulos que firma Miguel Ángel se explica a la perfección. Ahora, cuando yo responda a esta pregunta, invito a que él la desarrolle y hable de esas otras tareas que sirven para compensar este tipo de déficit que se ha estudiado y que la literatura ya ha demostrado, tienen únicamente abusar de esas situaciones jugadas. Entonces, la dejo ahí porque creo que es un tema interesante que Miguel puede apartar. Y con respecto al aprendizaje lineal y no lineal, no nos vamos a meter tanto en matices tácticos y de comprensión del juego, que sería un poco más la parte de los míster, ¿vale? En cuanto al diseño de tarea, que como ha dicho Miguel, esto es un modelo muy condicional, pero que se adapta a cualquier modelo de juego, pero por ejemplo, llevándonos a la sala, ¿qué buscamos con el aprendizaje no lineal? Al final, cuando presentamos ese aprendizaje no lineal o el differential learning, lo que buscamos fundamentalmente es generar un conocimiento motor implícito, además de generar mayor adaptabilidad en el sujeto. Se ha demostrado cómo seguir este tipo de método de enseñanza, que el que no lo conozca tiene como matices fundamentales que busca siempre la variabilidad en los movimientos o en los patrones que se quiera aprender propuestos, busca esa variabilidad y en función de si es aprendizaje no lineal o differential learning, que el orden de esos movimientos se dé de manera random o con pequeñas variaciones. Con buena Además de que competencia, digamos. Además de que no se use tanto el foco
interno, se utilice más el foco externo para que el jugador responda en base a elementos de su entorno y de su contexto que le hagan educarse en seleccionar esos aspectos. Eso se llama el attunement, ser capaz de seleccionar qué atractores tengo para responder de manera óptima a una situación o a un problema motriz dado o de juego, que es lo que se encuentra el Claro. jugador Al ver en, situaciones. en el campo. Entonces buscamos ese foco externo, buscamos la variabilidad y buscamos esa repetición de patrones no lineal, ¿vale? Eso serían como, se puede hablar muchísimo más de este método de enseñanza, pero sería como tres cosas que tienen que tener las personas claras si no se sabe de qué estamos hablando. ¿Y qué beneficio tiene esto fundamentalmente? Pues tiene una mayor retención de aprendizaje, tiene además una mayor capacidad de adaptabilidad del sujeto, porque experimenta muchísimas más situaciones motrices sobre un patrón dado, y lo más importante y primero que te he dicho es que es capaz de generar un conocimiento motor implícito. ¿Por qué? Porque a través de, entre otras cosas, por ejemplo, ese foco externo, el jugador, también es importante el feedback que se da, pero eso sería otro tema, el jugador es capaz de aprender algo de manera implícita, es decir, con esas zonas del cerebro que son menos conscientes, esas zonas más subcorticales y que van más a lo caudal y no a lo frontal. Es decir, ese primer cerebro más primitivo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Hacer las cosas prácticamente sin pensar. Aprovecho. Yo Claro. estoy seguro que Messi casi nunca ha pensado lo que hacía. Lo tiene automatizado, está intrínseco. Y eso lo permite que lo consciente en el juego se derive a otro tipo de cosas, ha seleccionado otra serie de estímulos. Entonces nosotros con este aprendizaje no lineal lo que buscamos es generar un conocimiento motor implícito y buscar esa capacidad de adaptación y automatismo de algo sin que se genere una dependencia de lo consciente, que se ha visto que una excesiva dependencia de lo consciente está más relacionado, por ejemplo, con lesiones articulares sin contacto, como es el ligamento cruzado anterior, y también está relacionado con un fenómeno como es el fenómeno del freezing o el fenómeno de shocking, ¿no? O de reinvestment, que lo que dice es que no es solo aplicable al fútbol, que cuando algo se aprende de manera lineal, o mejor dicho, algo se aprende de manera explícita y de manera muy consciente, ¿qué pasa? Se albergan unas zonas del cerebro como son fundamentalmente las más corticales y frontales. ¿Qué pasa en esas cosas? Que cuando te sometes a un estado de presión, se produce un fenómeno que se llama el fenómeno de freezing, un congelamiento de Claro. esas zonas. Entonces, esas habilidades aprendidas de forma súper consciente se bloquean. Sin embargo, se ha visto que las zonas más subcorticales son menos sensibles a este fenómeno de freezing en entornos de presión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pongo primero un ejemplo cotidiano y después el futbolístico. No es lo mismo si yo me aprendo un discurso que quiero dar en, en una sala, en un foro lleno de 10.000 personas, yo me aprendo ese discurso de pe a pa, como un papagayo, como se dice en España, sin saber y razonar lo que estoy haciendo. Claro. Luego, cuando se lo haga a mis amigos, o lo voy a hacer a los tres, voy a hacer un ensayo, probablemente lo haga sin problema. Pero si alberga ese conocimiento de manera consciente, cuando lo hagas delante de 10.000 personas, a lo mejor me bloqueo. Si yo me Bueno, aprendo ese discurso razonándolo tranquilo y no desde lo consciente, luego cuando lo haga delante de 10.000 personas estaré más suelto. Pues es lo mismo futbolísticamente hablando. Yo en un entreno a lo mejor respondo en un ambiente controlado y sin presión, pero cuando luego me expongo a un partido con 45.000 espectadores, a lo mejor hay ciertas tomas de decisiones o ciertos patrones motores que me fallan, porque no los he adquirido de manera inconsciente. Entonces creo que he dado algunos de los matices importantes en lo referente a por qué utilizamos pedagogías no lineales. Fundamentalmente para eso, para generar conocimiento motor implícito. brillante, muy interesante realmente. Me estaba Bueno, acordando, José Lete, cuando has estado contando esto cuando estuve preparando la defensa de mi tesis doctoral, me equivoqué de estrategia. Intenté aprenderla primero de memoria, como un papagayo, como ha dicho él, y rápidamente me di cuenta de que no era una buena opción. Sobre todo porque además es un contenido que dominas, que trabajas, y dices, no, esto o sea, no es buena estrategia intentar hacerlo a aprendizaje como papagayo, y entonces cambié de estrategia al concepto, a la reflexión, a hilar pues, o conceptos que yo había trabajado, que había desarrollado, y me sentí mucho más cómodo así, pero cometí ese error del aprendizaje totalmente memorístico.
que aprovecho antes de que me responda a ese tema ese melón que hemos abierto antes, ya que le ha dicho lo de su tesis doctoral. En breve, en cuestión de meses, yo defenderé mi tesis doctoral, Muy que, bien. precis- que precisamente está basada en la periodización integral y donde los artículos que hemos publicado, evidentemente, aunque la tesis la defienda yo, Miguel es autor en Claro, todos ellos. qué Es bueno. autor en todo ello. Entonces, lo que hemos buscado es no solo presentar un postulado, que al final es nuestro libro, un conjunto de hipótesis y de cosas que están demostradas, pero que no se ha demostrado en conjunto. No hemos querido solo que sea un postulado, ni una revisión narrativa del libro, sino que verdaderamente lo hemos querido demostrar científicamente y tenemos intervenciones de temporadas enteras probando el modelo de periodización integral y comparándolo con otras metodologías que han sido exitosas en el fútbol, pero que se consideran más tradicionales. Entonces, en breve estarán esas publicaciones que ya están sometidas, que es de, bueno, tanto de Miguel como mía, junto con otros autores, algunos conocidos, y queríamos justificar científicamente nuestra propuesta. Muy interesante, sobre todo porque, claro, no es lo mismo, hay algunos papers que sabemos que, bueno, se utilizan en entornos de laboratorio, pero en este caso no es lo mismo, porque ustedes vienen del mundo de la práctica, de cada día, de estar ahí, y esto es lo valioso, ¿no? De presentar una tesis doctoral con el día a día. Hay una frase muy interesante, Miguel, que dices tú al comienzo del libro, ¿no? Si nos la puedes recordar de que es importante la ciencia, Y pero era algo así como la ciencia nos orienta y las experiencias nos enseñan, creo, o algo así. algo Es decir, así. que sí, no recuerdo una frase bueno, que la ideé en ese momento cuando estaba redactando el prólogo y demás, y con la que me siento plenamente identificado. Es decir, al final, el conocimiento científico es muy importante, es la base del modelo de todo, o sea, es la base de la metodología de entrenamiento, o debe de ser la base, el fundamento científico, pero luego la realidad te la da el campo, te la da el trato con las personas, te la da el convencimiento con los jugadores, te la da la aceptación del entrenador, te la da todo eso que no está en un estudio científico, pero Claro. que sí está presente en la tesis de José Lete, como está diciendo, porque es una tesis que nace desde un modelo que se aplica al campo de entrenamiento con jugadores, con equipos compitiendo en competición oficial, con los problemas del día a día y con la intención, y bueno, y también ha sido al final con el desarrollo de este modelo que hemos propuesto bueno, pues a lo largo de una temporada. No sé si todos los estudios, José Lete, son de una temporada o son de varias temporadas. Nueve de una, meses. de una temporada exactamente con equipos juveniles, con equipos de categorías inferiores. Y bueno, y eso surge, como digo, desde la ciencia, pero sobre todo desde la práctica en el campo. Por eso para mí tiene tantísimo valor ese tipo de estudio científico. Claro, y las hipótesis se plantean cuando uno va viendo los problemas, ¿no? Como bien lo planteaste al principio. Y quiere decir que, bueno, un poco lo empírico es lo que marca primero el primer paso, ¿no? Y después viene la ciencia a corroborar esto que creemos al principio que es así, ¿no? A través de una serie de métodos para poder establecerlos con rigurosidad, ¿no? Este es un poco el método científico. Y anteriormente, José, le habías mencionado a Miguel un tema para que él desarrolle, no sé si te lo recuerdas bien. Sí, sí, la había apuntado aquí, era con relación bueno, que el modelo estaba basado, la metodología de los entrenadores de entrenamiento estaba basada en el uso de tareas jugadas, pero que hay otro tipo de componentes de la carga que necesitan ser estimulados, ¿no? A mí me gustaría destacar, para ir contextualizando también un poco esta temática, la importancia que tiene el haber elegido un modelo de cargas acentuadas. Y para el que no lo entienda o no esté familiarizado, lo voy a intentar explicar brevemente. Entrenadores y preparadores físicos de fútbol empezaron a aplicar modelos que venían de deportes individuales, como el modelo ATR. El modelo ATR fue muy utilizado a principios de los años 2000, hace 20 años, era una metodología de periodización que solía ser utilizada. Este modelo es un modelo de cargas concentradas unidireccionales, es decir, van orientadas exclusivamente a trabajar un componente determinado de la condición física, obviando algo. ¿Qué problema tenía este modelo? Pues este modelo está diseñado para poder rendir a alto nivel de rendimiento, a la redundancia, en varios momentos de la temporada. ¿Qué problema tenemos en el fútbol, a diferencia en deportes individuales? Que nosotros no tenemos 3 4 competiciones en un año. Nosotros tenemos Ah, 40, 50 o 60 que se a están veces llevando dos en competiciones. semana, claro.
Exactamente, la densidad competitiva pues se está elevando muchísimo y tan importante es rendir bien al principio que al final, y si no que se lo digan a los entrenadores que son cesados al principio o a mitad de temporada o al final, en cualquier momento puede suceder. A partir de ahí se intentan o se aplican modelos como el que presentamos, de cargas acentuadas. ¿Qué significa esto? Que teniendo en cuenta la cantidad o el número elevado de determinantes de condición física que tiene nuestro deporte, entre los cuales están el rendimiento aeróbico, la capacidad de repetir sprint, la fuerza y potencia del tren inferior, el rendimiento en un sprint, la agilidad, es decir, tenemos muchísimos aspectos que trabajar diariamente o semanalmente y muy poco tiempo para practicarlo, porque en un microciclo tipo apenas tenemos una sesión -4 y una -3, en el mejor de los casos una -2 con un poquito de menor volumen, es decir, 2-3 días para poder trabajar esos determinantes de condición física. Esos determinantes de condición física se trabajan a través de una serie de tareas. En nuestro caso, hemos optado como núcleo principal por las tareas jugadas. Tareas jugadas con un número de jugadores grande, con un número de jugadores moderado, con un número de jugadores pequeños, que se pueden jugar en un espacio grande, en un espacio mediano, en un espacio pequeño, o en dos espacios, haciendo transitar a los jugadores entre diferentes espacios. Ya hay muchas más alternativas. Pero nuestro modelo lo que intenta, a diferencia de otros modelos, es que ningún tipo de tarea, es decir, ningún tipo de estímulo deje de ser trabajado cada semana. Y para eso se requiere de una estrategia al detalle, de ir, bueno, pues tener unos porcentajes de carga, unos porcentajes de minutos de entrenamiento asociados a ese componente de la carga que queremos acentuar, pero asegurando que vamos a seguir trabajando otros componentes de la carga, otras tareas de entrenamiento, aunque sea en volúmenes mínimos, como carga, digamos, pues residual, que nos van a conseguir mantener esa dosis mínima de recuerdo de ese tipo de tareas. ¿Qué conseguimos también así? Pues que el entrenador pueda utilizar en cada momento cualquier tipo de tarea. ¿Qué sentido tiene decirle a un entrenador que durante 2 semanas no va a poder utilizar tareas grandes de juego? Es decir, 10 contra 10, 9 contra 9, 8 contra 8, cuando igual lo necesita semanalmente para trabajar bueno, pues al equipo en base a los principios que se va a enfrentar o en base a los patrones que tiene que asimilar para afrontar el siguiente partido de competición. O limitar y decir que no vamos a poder trabajar situaciones reducidas de juego durante 2 semanas. No tiene mucho sentido cuando pueden ser tareas útiles en cualquier momento. Y a nosotros, desde el punto de vista de la condición física, nos permiten mantener esos niveles mínimos en determinados momentos y acentuar la carga, es decir, trabajar de forma intensa ese componente del rendimiento en otros momentos. Dicho esto, en el capítulo 9 del libro se explica muy bien, o intentamos explicar de forma clara, cuáles son los objetivos a nivel de carga de entrenamiento que debe tener un microciclo tipo. Y esto está basado ya en la ciencia, es decir, cuando nos planteamos qué cantidad de carga hacemos en un microciclo, cuánta cantidad de HSR y de sprint debemos acumular. Ya hay estudios que están empezando a decir qué cantidad se acumula para intentar alejarnos de la sesión, qué cantidad es necesaria entre 0,6 y 1,1 la carga del partido para poder permanecer lo más lejos posible del riesgo de lesión, en este caso de cadena posterior, y también cada cuánto tiempo deben aparecer determinado tipo de estímulos. Bueno, pues cuando tenemos ese modelo de cargas acentuadas y esa estrategia en relación a la anticipación de la carga que queremos conseguir, al establecimiento de los objetivos de carga, lo único que nos quedaría, y ya voy al fondo de la pregunta que ha trasladado José Lete, es poder complementar a través de otro tipo de tareas o de otro tipo de estímulos aquellos componentes de la carga que no hemos conseguido estimular con las tareas que hemos propuesto, situaciones jugadas, entrenamiento táctico, etc. Y aquí es donde tiene sentido ese entrenamiento interválico, esa píldora de entrenamiento de alta velocidad, esa dosis de interval training en ese momento para poder cumplir con esos objetivos de la carga que de alguna manera nos permitan establecer o permanecer al jugador en una zona de riesgo, por así decirlo, saludable, es decir, de un riesgo más bajo. Evidentemente no vamos a conseguir evitar la lesión, porque la lesión es inherente a las demandas del fútbol, pero establecer o acoplarnos un poco a esos objetivos, exactamente. Coadyuvantes serían, ¿no? Este tipo de entrenamientos coadyuvantes que nos ayudarían a complementar o equilibrar.
siempre y cuando no hayamos conseguido esos objetivos de carga a través del entrenamiento Entrenamiento jugado, jugado. la metodología, etcétera. Sí, sí, correcto. Ese sería el principio. Mides con el GPS, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. Aquí tiene mucha importancia también, que yo creo que José lo está haciendo también en Cádiz, corrígeme si no, bueno, pues lo que sería el análisis en tiempo real para saber qué está realizando y cuánta cantidad de carga en relación a las métricas principales están acumulando los jugadores y cómo de lejos estamos de los objetivos de carga o, llegado el caso contrario, de que se haya sobrepasado ese objetivo, pues intentar anticipar la recuperación con esos jugadores que han sido sobreestimulados en las métricas objetivas. Ese es otro punto determinante también, porque si ya pasaste de métricas y todavía falta tiempo de entrenamiento, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos a ese jugador? O luego, pues ese es todo un tema, ¿no? Decirle al entrenador, mire, este tiene que salir, ¿cómo hacemos? Porque a lo mejor el entrenador no quiere, o esa es toda también una situación de tener un feedback muy importante, ¿no? Con el entrenador, ¿no? Sí, eso Sí, sí, verdaderamente eh, es complicado y depende mucho del entrenador que te toque, De la confianza, ¿no? del jugador en cuestión que esté sobrecargado o no. Como dice Miga, actualmente en el Cádiz lo estamos haciendo, estamos llevando por supuesto el dato en vivo, junto con evidentemente el preparador físico principal del staff, que es Julio Hernando, que aprovecho para mandarle un mensaje y un saludito desde aquí. Y nos estamos pudiendo coordinar perfectamente para tomar ese tipo de decisiones, pero todo depende de eso. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que al míster le gusta terminar con plan de partido que implica un fútbol o algo parecido a fútbol y nosotros ya sabemos de veces anteriores o de todo lo que hay en la literatura qué tipo de métrica nos va a dar ese tipo de situación, por lo menos, por ejemplo, sabemos que ese día, si quiere acabar con un plan de partido y es fútbol, que hay algo de métrica de velocidad se va a dar. Entonces, por ejemplo, si previo a eso hay una tarea de transiciones y sabemos que al míster no le gusta quitarle nada al fútbol, pues a lo mejor en esa tarea de transiciones es donde intentamos acortar, Claro, claro. que también se va a dar velocidad, y a lo mejor ahí te quedas corto, para luego no pasarte en el partido. Y si te quedas corto, incluso con el partido, pues ya corriges y metes una cuñita analítica al final de la sesión al jugador que lo necesite. Pero, por ejemplo, si has hecho la tarea de transición y ya en el partido, tú conociendo a tu mister que le gusta meter partido al final, ya te pasas del todo, ahí va a ser más complicado que tú al mister le digas quítame el partido o sácame a este del partido. Entonces hay que ir jugando con la metodología de cada entrenador, ve que le gusta más, que le gusta menos y hace ese tipo de cosas. Incluso con el perfil de jugador. Hay jugadores que les gusta protegerse y que si tú lo quitas de una tarea, no hay ningún problema. Sin embargo, hay otros jugadores que a lo mejor se sienten bien haciéndolo todo y como lo quites de algo, se te pone, como se dice aquí en España, en plan vinagre y ese jugador tiene que saber que a este si no lo quita mejor porque ya se va mentalmente. Claro. Entonces, a compensarle de otra manera. O sea que eso es un mundo. Y Miguel sabe más que yo de eso porque ha llevado más equipos. Mucha Pero, experiencia. pero Claro. depende de muchos factores. no, aquí yo creo que un poco, esta es la esencia del trabajo en grupo. Es decir, si el entrenador te ve como que estás fiscalizando el trabajo, por así decirlo, eso no te va a llevar a buen puerto. Aquí yo creo que nuestra labor es una labor muy educativa, de trabajo en grupo, de enseñanza, de tal. Eso no se construye de la noche a la mañana. Una relación en cuerpo técnico de confianza plena, de compartir conocimiento, de compartir inquietudes, de asimilar una metodología de entrenamiento común a todos los integrantes del cuerpo técnico, eso no se consigue de la noche a la mañana. Probablemente en el mejor de los casos hay que pasar años, temporadas, equipos diferentes para estar en plena sintonía y poder llevar este modelo que presentamos y que José está explicando en cuanto a esa, bueno, pues esas estrategias que se realizan en el campo, pues de forma al milímetro. Y luego entender que estamos trabajando con personas, como está diciendo José, ¿qué beneficio tiene quitar a este jugador en este momento cuando llega la parte en la que él se puede desarrollar o que está esperando todo el entrenamiento para limitarle esa dosis de posible sprint que vaya a realizar? Y si lo quito, el jugador va a perder confianza, va a entrar en un modo de enfado, por así decirlo, y demás, y eso lo va a alejar del rendimiento. Bueno, ahí está yo creo que ahí está el arte y ahí está la mano izquierda un poco de nosotros y sobre todo de, como he dicho, del trabajo en grupo, de saber
qué límite establecemos por encima del cual no se puede pasar. No, esto sí que ya es una zona de peligro, de verdad. Identificar esa zona, estamos exponiendo al jugador ya a una zona de peligro, que el entrenador lo sepa, que el jugador lo entienda y demás, pero para eso se requiere tiempo, enseñanza, educación, conocimiento compartido, inquietudes, etcétera, y eso son años de trabajo, es así, años de trabajo y confianza. Es parte del holístico, ¿no? Entender estos procesos de comportamiento, de lectura de las personalidades de los jugadores, es parte de la cuestión holística, porque no es solamente físico, ¿no? Somos una integridad que funciona toda junta, toda unida, y no podemos diferenciar, ¿no? Pero no sé si había quedado algo más, Miguel, de lo anterior, que habías dicho que querías complementar o ya estaba. Creo que no, o sea, creo que en relación al último que comentó José Lete, que yo sepa, no, no sé. Lo ha dicho con la parte de los hits. Ahí está. Ah, eso es, con la parte de los hits, Bueno, exactamente. y Lo se dice, introduje con las cargas acentuadas y se habló del tema del hit y de esas dosis de alta velocidad. Bien. Hay otro concepto muy interesante que se habla en el libro, que es el de cantidad y calidad de los movimientos, de los ejercicios, ¿no? ¿Qué podemos decir así en general de este tema, de la aplicación de eso y por qué es tan importante esto? a ver, al final, cuando hablamos de cantidad, hablamos de volumen, y cuando hablamos de volumen y en un contexto futbolístico, es de dosis óptima de entrenamiento. Hay una serie de estándares y de parámetros que te recomiendan la literatura, pero creo que luego esto es muy aplicable a tu contexto y al equipo al que tú te enfrentas. Evidentemente, como ha dicho Miguel, la ciencia nos orienta, ¿no? Y después la práctica nos enseña. Entonces tú tienes que saber cuáles son los volúmenes lógicos en los que te tienes que mover. Pues mira, entre 2 y 6 ejercicios, con un volumen cada uno de entre 8 y 10 repeticiones efectivas, no acumulando más de 100, 200 repeticiones a la semana, podemos aprendernos recetas, ¿no? Claro. Pero verdaderamente esas Para no recetas son, pasarnos, perdón, ¿no? Para no pasarnos de lo que decía. no, son puntos de partida, pero tú luego cuando veas eh, el nivel de tolerancia a la carga que tiene tu grupo por su carga crónica previa, por la edad media del grupo, por culturalmente qué experiencia tiene con el entrenamiento, por ejemplo, tanto en sala como el tipo de metodología al que está más acostumbrado en campo. Entonces, al final, la dosis óptima de entrenamiento creo que te la va enseñando el día a día y qué es lo que le viene bien a tu grupo y a cada jugador en concreto, porque creo que eso es un mundo y que cada jugador además se conoce de una manera y cuanto más profesional y más adulto, más sabe lo que su cuerpo tolera y tolera más o tolera menos y le viene mejor o peor, pero al final creo que tenemos que partir de esos estándares que nos da la literatura y luego adaptarlo a nuestra realidad y a nuestro contexto, pero siempre primar la calidad que la cantidad. Creo en el ámbito del fútbol porque por la densidad competitiva ya tienes cantidad, entonces creo que el matiz que tú le des tiene que ser un matiz más cualitativo que cuantitativo, porque muchas veces creo que si nos pasamos de cuantitativo caemos en un gran error, creo yo, y si no que me corrija Miguel, que es que el jugador no llegue fresco al partido. Un exceso de carga al final te va a provocar pues, muchísimo más riesgo de lesión y eso que no es menos preocupante, que es que el jugador sienta pesadez el día del partido. Entonces, por eso tienes que dar esa calidad. Cuando tienes jugado el -1 o el mismo día del partido te dice, estoy con la chispita, yo creo que eso a cualquier preparador lo pone loco y le Por encanta. eso, Y que el jugador te diga eso, estoy con la chispita. Como el jugador te diga que está pesado, creo que es que hemos tirado más de lo cuantitativo que de lo cualitativo. tal cual. Les hago otra pregunta a los dos que es muy interesante. He escuchado últimamente mucho hablar del priming. Seguramente habrán escuchado hablar de esto de la activación previa, muchos antes del día anterior del partido. Eso creo que muchos profes y entrenadores lo conocen. Pero también se habla mucho de hacerlo previo al partido, ¿no? Eh, ¿Qué opinan de este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Si tuvieron experiencia en esto. Bueno, yo creo que incluso ya hay evidencia científica de los beneficios que supone realizar este tipo de sesiones. Al final, como todas las cosas o como todas las estrategias que, entre comillas, ¿vale? Agreden a los jugadores. ¿Por qué digo agreden a los jugadores? Ah, es un Si tú estrés. llegas por la mañana temprano el día del partido y quieres realizar una sesión de activación, una sesión de priming, el mismo día del partido jugando a las 7 de la tarde,
Pues hay jugadores que en la mañana prefieren dormir, hay jugadores que no están habituados, hay jugadores que están habituados a realizar esa sesión de activación e incluso con un componente Sí, más claro. exacto, más incluso Bajón, más cuantitativo de la agresivo. carga, Claro. aunque sea en poco volumen y demás. Es decir, tiene un abanico muy grande de sujetos, por así decirlo, y no todo el mundo lo percibe de la misma manera. Igualmente, necesitas tiempo, necesitas educar a tus jugadores, necesitas realizarlo de forma progresiva, implementación progresiva de todo este tipo de estrategias, convencimiento, etcétera. Porque si ellos no lo toleran bien, si ellos no lo identifican bien, estoy totalmente seguro que por muchos beneficios que haya mostrado la ciencia, no irá bien. Eso es una certeza que tengo después de los años de experiencia. Dicho todo eso, bueno, considero momentos, yo normalmente lo suelo realizar y hay momentos donde, pues, evidentemente, son mucho más necesarios. Imaginamos, no sé, llega un partido que juega fuera de casa, entrena el día previo a las 10 de la mañana, viajas y el siguiente partido, una vez que estás en la localización de destino, no se juega hasta las 9 de la noche, pues prácticamente desde el día de antes hasta la hora del partido han pasado 36 horas sin una estimulación mínima sobre el jugador. Pues yo creo que ahí en esos casos hasta los propios jugadores lo sienten como algo positivo, es decir, no es bueno estar tantas horas sin entrenar, ¿no? Sin tener un estímulo neuromuscular, un estímulo de activación que un poco de alguna manera despierte al jugador y lo evite caer pues, en esa situación de falta de activación para el partido. A partir de ahí, pues que sería el escenario más, yo creo que mejor tolerable por los jugadores, es decir, entrenamiento un día y partido de competición hasta el día siguiente por la noche, o hay muchas combinaciones de horarios, muchas combinaciones o muchos posibles escenarios. Yo creo que ahí es la labor del preparador físico, como digo, de ir educando a sus jugadores, de ir proponiendo sesiones que en ningún caso causen fatiga o sensación de fatiga a los jugadores, de molestias, de ejercicios que no hayan trabajado nunca, de sobrecarga, que sometan a una sobrecarga que les perjudique para el partido. Es decir, todo muy bien diseñado para que esas sesiones de activación, sesiones priming, verdaderamente tengan ese efecto que la ciencia ya sí que ha demostrado. Claro, sobre la parte energética que no desgasta, ¿no? Sobre el ATP, básicamente, ATP-PC. ¿Qué opinas tú, José? Yo pienso exactamente igual que Miguel Ángel. La ciencia ya ha demostrado que funciona, pero también creo que la creencia del jugador es muy importante y sobre todo esa percepción de que el jugador se siente fresco y bien y que no es una cosa que le fatigue. También ha dicho Miguel una cosa importantísima que es no meter dinámicas nuevas en un prepartido. Claro. Si tú no lo has podido probar antes, yo creo que no es bueno experimentar porque verdaderamente no sabemos esa carga externa, qué carga interna va a suponer en el jugador. Entonces, creo que no es el momento de experimentar, pero sí que hay dinámica. Por ejemplo, nosotros a día de hoy en el Cádiz, en el -1, que mañana, por ejemplo, es un -1 para nosotros, aplicamos este tipo de estrategias. Hay muchas en la literatura, desde trabajo isométrico hasta trabajo con control basado en la velocidad de ejecución en ejercicios básicos a velocidades de 1,20, 1,40, a ejercicios en medios isoinerciales con una inercia baja y una alta correspondencia dinámica, trabajo pliométrico. Hay muchísimos métodos que ya se ha visto, incluso trabajo del tren superior el día previo, porque disminuye la caída de la cura de la testosterona en sangre. Ya hay muchas estrategias que se han visto que son positivas y que valen y que están justificadas científicamente. Y es cuestión de cada preparador físico que haga su mix, que al final que creo que es lo que hacemos todos, y adaptarlo al contexto que tenemos y en base a eso seleccionar por qué herramientas consideramos que son las óptimas para nuestro equipo, pero siempre atendiendo a las claves que ha dicho Miguel Ángel, respetando eso siempre. Frescura por parte del jugador, creencia por parte del jugador y no experimentar días previos a competición. Bien. Por eso también la pretemporada es muy importante, ¿no? Porque cuando uno, bueno, quiere poner algo nuevo, ese es un periodo que te sirve para la adaptación, ¿no? Que, no sé, Miguel, tú que tienes tanta experiencia, pero seguramente la pretemporada puede ser un momento como que no tienes por ahí la competencia todavía con los amistosos, te puedes ir adaptando a algo nuevo que quieres incorporar, como el priming, por ejemplo, ¿no? Para mí, yo creo que para muchos preparadores físicos, la pretemporada es como el parque de atracciones, el mejor momento Claro. del año. Yo las pretemporadas las disfruto al máximo.
porque, bueno, es el momento donde tú puedes construir, es el momento de más importancia que tiene un preparador físico, donde tú puedes construir la forma deportiva, entre comillas, porque ya las pretemporadas también están muy condicionadas por todos los compromisos Dice los a clubes. nivel Claro, partidos amistosos, dinámicas, claro, concentraciones, etcétera, que suelen tener los clubes y eso lo condicionan. Pero bueno, es el momento del año, obviando eso, que no se debe de obviar, el momento del año donde tú tienes más incidencia. Es el momento del año donde se puede educar a los jugadores de forma más, bueno, pues más importante y donde se pueden generar todos esos hábitos que nos sirvan como base para desarrollar nuestra metodología de entrenamiento. Es un momento, pues yo creo que ideal para desarrollar todo este tipo de trabajo. Bueno, muy bien. Recuerden, periodización integral, un modelo holístico para el fútbol actual, de la sala al campo, de Miguel Ángel Campos Vázquez y José Jiménez Iglesias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. De verdad ha sido un lujo tenerlos aquí. Han enriquecido este canal. Así que bueno, eh, me siento honrado. Así que muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros también poder compartir con. Ya sabemos que hoy en día, pues bueno, no hay frontera y prácticamente, como te he comentado antes, Cristian, cualquier formación se puede escuchar gracias al mundo Ah, digital en cualquier parte del mundo, pero en este caso y en este sentido, el poder compartir con vosotros, con Argentina, todo pues nuestra experiencia, nuestro pequeño granito de arena que hemos querido aportar con este libro, pues estamos totalmente encantados y te agradecemos muchísimo la invitación que nos ha hecho. por favor. Lo mismo, muchísimo, un placer, mucho gusto poder haber compartido este ratito con los tres. Con Miguel ya hemos compartido mucho, pero un placer estar ahora contigo, Cristian, y con toda la comunidad que te sigue y todos los compañeros y compañeras de profesión de cualquier rincón del mundo, de Argentina a España y pasando por donde haya que pasar. Pero contento y agradecido por tu invitación y por la labor que hace de divulgar una ciencia tan bonita como es ya no la del deporte, sino la del fútbol en concreto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, a los escuchas, a los televidentes, déjanos un me gusta y suscríbanse al canal, así pueden ver próximamente nuevos videos. Les mandamos un saludo a todos. Gracias, nuevamente, muchas gracias.